El podcast librero llega gracias a Busca Libre. Todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Bienvenidos a una nueva temporada de El Buen Librero. Se preguntarán por qué tenemos un fondo negro y misterioso. Bueno, hoy vamos a hablar de los misterios del universo, que hay más allá de lo evidente, y para eso teníamos que traer un experto. El doctor Anthony Choi está con nosotros. Doctor, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo está? Bien, Gianfranco, gracias. Para mí es un gusto, un placer estar acá en el Buen Librero. Y bueno, para conversar acerca de lo que más me gusta a mí, de la cultura. Pero si quieres también hablamos de los misterios, no hay problema. De ambas cosas en realidad, y viene usted también de una de las más grandes vigilias de ovnis que se han hecho, Bueno, ¿no? yo le puse la más grande vigilia ovni a nivel mundial, pero yo no sé si habrá vigilias ovni en otra parte del mundo, creo que sí. Pero lo que pasa es que yo quedo sorprendido porque fueron más de cerca de 5.000 personas y más de 400 carpas que me acompañaron el sábado 2 de marzo, ¿no? Durante no 1 o 2 horas, sino 9 horas y media. ¿No? Yo empezamos a las 9:30 de la noche. La idea era terminar a las 6 de la mañana, pero eran las 8 y la gente no quería irse. Y yo feliz, ¿no? O sea, ya me estoy dentro de una especie de una adrenalina que terminé, y fui manejando hasta mi casa y era al mediodía y no podía dormir. Recién conseguí el sueño en la noche, ¿no? O sea, es algo que me he dado cuenta que me gusta mucho, ¿no? Ahora, ha superado usted su propio récord, ¿no? Porque la anterior vigilia fueron 2.500 personas, ahora han ido 5.000, casi el doble. Sí, sí, y eso que solamente hicimos publicidad durante 2 semanas y solamente a través de mis redes, ¿no? Yo entiendo que hay un creciente interés por estos temas y también además porque en Lima lamentablemente no hay donde la gente puede llevar a sus hijos a distraerse los fines de semana. 8 millones de personas que solamente tienen dos zoológicos, un parque de agua y para de contar. Entonces yo creo que este tipo de atractivos, de una manera, mirándole un punto de vista empresarial, yo creo que debería impulsarse, ¿no? El omniturismo, turismo de misterios, yo creo que es un tema que aquí en el Perú daría mucho, ¿no? ¿Lo ha propuesto alguna vez a algunas Sí, autoridades? ¿Y qué le lo, han lo, lo dicho? pongo del año 2003. ¿Y qué es lo que le dicen? Generalmente la gente, si uno espera que hay una iniciativa estatal, es un poco difícil. Y privado, la gente, te digo, al principio cuando hace 24 años empecé a investigar estos temas, la gente se burla de mí, ¿no? Y si yo salía en los medios, yo salía publicado en la sección El mundo está loco, 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 ¿no? Y yo decía siempre de que había la posibilidad de que algún día yo iba a salir en las primeras planas, ¿no? Que este tema iba a dar primeras planas y ya se dio, Ahora, ¿no? interés sobre esos temas siempre ha habido, Ujú. pero ¿a qué cree que se debe que recientemente, digamos, el tema paranormal, el tema ovni está entrando con más fuerza? Porque Estados Unidos en julio del año pasado hizo una declaración casi oficial, a nivel casi gubernamental, ¿no? El 26 de julio del año 2023, en el Congreso de los Estados Unidos se presentaron tres miembros de inteligencia de los Estados Unidos, hicieron una declaración oficial bajo juramento ante el Congreso norteamericano y ante un comité senatorial, en el cual hablaron de que Estados Unidos tiene un digamos, tiene bajo su custodia tecnología extraterrestre. Y ante la pertinente pregunta de una congresista si esos restos tecnológicos venían restos biológicos, dijeron sí. Y restos biológicos no humanos. Entonces, eso yo creo que hizo que empezara, se activara una especie de un proceso que terminó cuando la NASA, nada más que la Agencia Espacial Norteamericana, que durante muchos años miró hacia el otro lado cuando hablaban del tema OVNI, empezó a hacer una declaración y empezó a solicitar al gobierno norteamericano que ya se establecieran una serie de patrones de conducta y de funcionamiento en el tema de que los pilotos norteamericanos, tanto civiles o militares, podían declarar sus encuentros OVNI sin temor a que le afectaran en el trabajo o que le llevaran al psicólogo. Entonces, como tú te darás cuenta, eso fue cubierto por los grandes medios de comunicación, New York Times, Washington Times, Washington Post, etcétera, y eso hizo que el rebote en nuestros países haga que la gente cada vez que había tenido estos tipos de avistamientos, este tipo de experiencias, ya tuviese como un respaldo y pudiese hablar con mayor soltura, ¿no? Ahora, algo hay de cierto contundentemente en esto es que uno no es el mismo luego de haber tenido una experiencia de ese tipo, De ¿no? cualquier tipo, el ser humano, eso yo creo que es parte de la condición humana. El ser humano cuando ha tenido un encuentro con lo desconocido o con lo sacro, con el mundo espiritual, sea el que sea, cambia su mundo interior, definitivamente. Es un antes y un después. Hay un despertar,
¿no? De hecho, en mi caso fue así. Yo todo este proceso de divulgación, investigación, se basa básicamente que yo tuve una experiencia en el año 96, ¿no? Y esa experiencia fue como una especie de despertar y que derivó en lo que ahora hago, ¿no? Ujú. O sea, a partir del 96 es que usted empieza a interesarse y empieza a estudiar el fenómeno ovni. Claro, porque lo que pasa es que, a ver, vamos a ver, yo soy abogado de profesión, entonces yo recuerdo la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín, había grupos, ¿no? Que abrían, la mayoría eran grupos políticos. Había un grupo que era pues de derecha, donde está el PPC, había un grupo que era de izquierda, donde estaba, no sé, Izquierda Unida, y habían grupos que era del APRA. Pero yo no me sentía identificado con esos grupos, porque lo mío siempre ha sido lo cultural. Ujú. Entonces lo que hice yo, me reuní con gente que tenía mi mismo afán, y formamos un grupo cultural que se llama Ojo de Agua. ¿Por qué le pusimos Ojo de Agua? Ojo de Agua es un oasis en medio de un desierto. Entonces somos un oasis en medio de un desierto de ideas. Ese es un poco el enfoque. Y todas las personas que nos gustaba escribir, que nos gustaba la poesía, la literatura, la novela, nos juntamos y hacíamos recitales de poesía, vivimos la bohemia de los 80, ¿no? Libando en Quilca, en el bar Woni, con la gente, pues, de toda la gente de la movida poética de los 80, ¿no? El grupo Cloaca, Tiene un Hora poemario Cero. publicado usted, Y ¿no? de ahí salió, pues, un poemario que se llama Pureza del Fuego, que lo hice gracias a que un gran poeta, Manuel Pantigoso, el cual estuvo un evento que hicimos, yo le dije al maestro Pantigoso, que él es miembro de la Academia de la Lengua, le dije muy tímidamente, me acerqué a él, le dije, maestro, yo escribo poesía, y yo quisiera saber, darle una copia para ver qué le parece a usted estos borradores, ¿no? Digo, perfecto, lo voy a leer, me dijo. Y yo, es una cosa unas cosas inolvidables de mi vida, cuando él me citó en el Haití, en Miraflores, Acá nomás. sí, que era, tú sabes, era un lugar donde se reunían poetas, escritores, novelistas, políticos, etcétera. Y entonces yo llego y lo veo pues a Pantigoso, uno lo ve a Manuel Pantigoso ahora, inclusive en esa época era un personaje de Alejandro Dumas, ¿no? Parecía Athos Portos o Aramis, uno de ellos, ¿no? Con su barbita acá, su pelo largo, blanco, ¿no? Y sus mostachos en punta. Entonces le digo, maestro, ¿qué le parece mi poesía? Y nunca me voy a olvidar de esa escena. Él agarra, se para y se arrodilla ante mí y me dice, no me digas maestro, tú eres mi maestro, me dijo. Y yo me quedé impresionado que una persona con esta trayectoria, a un Nobel escritor le diga eso, ¿no? Y mira, me dice, tú me preguntaste si yo si tú debías publicar, tú ya hace rato has debido publicar. Y le aproveché la emoción del momento y le dije, maestro, ¿usted me puede hacer prólogo? Claro, me dice, por supuesto, para mí es un orgullo. Y así fue. Saqué Pureza del Fuego bajo el auspicio de Concitec. En esa época Concitec estaba promovido por el presidente Carlos del Río, ingeniero Carlos del Río, que era de índole aprista, pero que hizo una movida cultural alucinante. Mucho dinero del Estado lo destinó a publicar de todo tipo de personas, de escritores, no solamente cuestiones agrarias, novelistas, ahí aprovechamos para sacar nuestros libros. Y ahí fue que surgió Por ese Fuego con el prólogo de Manuel Pantigoso y la meditación eso fue en el año 89 y estuvo presente Washington Delgado, ¿no? Tremendo poeta también. Tremendo poeta al cual yo admiraba muchísimo, sobre todo la forma como él leía los poemas, esta forma como lee los poemas que yo siempre hago, ¿no? Sí me acuerdo de Washington Delgado. Y estaba en la mesa también pues mi tío, Armando Choy Monteverde, un gran intelectual de la Vía Real, gran crítico de cine, que era del grupo Hablemos de Cine de la Universidad de Lima, donde estaba pues, Isaac León Frías, Federico de Cárdenas, ¿no? Todas esas luminarias de la crítica cinematográfica en el Perú, ¿no? Y estaba formada mi tío Armando Ochoa y él también participó de esta mesa, ¿no? Fue un momento para mí muy bonito. El único problema que llegó fue cuando era el brindis de honor. No había vino, porque no había plata. Entonces yo quedé con ellos de que no se preocupe, señor, lo voy a invitar a otro día. Y han pasado ya, no sé, más de 30 años, creo. ¿Pero se puede venir el remake de ese poemario? Eso justamente lo que he pensado, ver la posibilidad de sacar una segunda edición de Pureza del Fuego, para, no sé, si tener la posibilidad de que pueda sacarlo en alguna de las ferias de Lima y ahí invitarlo, sí, a Manuel Pantigoso, que todavía está vigente. Bueno, el maestro Washington Delgado ya nos abandonó hace un tiempo.
Mi tío Armando todavía vive y bueno, esta vez invitarles un brindis de honor, ¿no? Entonces me decías que todo esto también te lleva a estar en este movimiento que se llama Ojo de Agua y que Sí. en el año 96 es que tú tienes este encuentro. Sí, lo mío era pues la literatura, el cine, ¿no? O sea, yo he sido crítico de cine, me gustaba mucho. Yo paraba en los cineclubs de los 80, pues, ¿no? Que habían en la Avenida Arica, en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Había mucha movida de los cineclubs, ¿no es cierto? Yo paraba metido ahí. Y lo mío era eso, ¿no? El cine, crítica de cine, la poesía, eso, ¿no? Y de repente en el año 96 tuve un evento extraño, ¿no? Yo estaba en mi casa, bueno, en la casa de mis padres, en La Molina, y se me ocurre salir a la puerta de mi casa, a las 3 de la tarde. Estaba muy relajado. Yo no he sido una persona especialmente religiosa, porque a mí la búsqueda religiosa, metafísica, no ha sido mi interés. Ni siquiera ahora me interesa. Y de repente, parado en la puerta de mi casa, no voy a decir en qué la dirección, pero estoy con una intención de en la puerta de mi casa poner algo así como un letrero o algo en mármol que diga, aquí fue la primera vez que sentí lo inefable. Hace tiempo quiero hacer eso. Y yo siento que en ese punto geográfico del planeta, ahí pueden ocurrir cosas muy importantes, porque lo que me ocurrió a mí, yo sentí que vino como un rayo del cielo, de arriba, entró en mi cabeza, en esta parte, y se penetró con una fuerza, con un ímpetu tempestuoso, que me invadió por las venas y arterias. Y sentí una profunda, infinita paz que nunca había sentido. Una paz que no se puede describir, ¿no? Y en ese contexto, yo sentí un mensaje de alguien muy poderoso que me dijo lo siguiente: esta es la única verdad, ¿no? Dar amor y recibir amor. Y de repente, todo se borró. Y todo en fracción de segundos. Todo fue instantes, ¿ah? Instantes. Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí? Me puse un poco nervioso. Y lo que sucedió fue de que en la noche, cuando estaba durmiendo, y yo sentí una voz femenina que se acercó a mí y me susurró al oído, Epifanía. ¿Epifanía? ¿Qué es eso? Yo solamente en cuanto al concepto de Epifanía conocía a una señorita que he venido de Andahuaylas, se llamaba Epifanía y nos ayudaba en las tareas del hogar. Le dijimos la Ipi. Pero más allá de eso no conocía otra cosa. Y así que entré a internet, Epifanía, Wikipedia. Y Epifanía significa revelación. Entonces yo creo que ese fue el momento culmen en el que fue un antes y un después de mi vida, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí empiezas también a interesarte en todo lo que está relacionado a los fenómenos paranormal y demás. En realidad el misterio, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? Tratando de saber qué me pasó a mí. ¿Por El qué me pasó misterio en eso? sí mismo. El misterio en su concepto más amplio, digamos, ¿no? Y lo primero que hice fue que llegó a mis manos un libro del doctor Brian Weiss, ¿no? Que se llama El mensaje de los sabios. Y ahí decía cómo hacer regresiones a vidas pasadas. Me interesó el tema. Ujú. Le llevé a mi casa y en la parte final del libro decía cómo hacer regresiones a vidas pasadas, el tema de la reencarnación, ¿no? En 10 pasos, ¿no? O sea, los norteamericanos muy prácticos, ¿no? O sea, reencarnación para dummies, digamos, ¿no? O para dummies. Y le hice una regresión a mi señora madre, buscando a una víctima, ¿no? Propiciatoria, alguien a quien sacrificar ante los dioses del tiempo. Y ya fue, y le tocó a mi mamá. Y en ese momento fue que mamá recordó una vida, que era una pianista alemana, a la cual se le había muerto su madre. Recordó un momento en el que estaba sentada en una especie de una colina, había un atardecer, había un perrito a su costado, y ella lloraba mucho, y recordaba sus melodías. Y mi mamá lloraba. Yo dije, uy, ¿qué le estoy haciendo a mi madre, ¿no? Por jugar con esto. Y en eso fue que me puse a pensar de que ella estaba recordando en realidad una vida pasada. Porque mi mamá, a los 50 y tantos años, empezó a interesarse por la música clásica. Y empezó yo la matriculé para que estudie órgano en el Museo de Arte y aprendió rapidísimo. Entonces yo dije, ¿no será que ella tiene esa inclinación para todo esto porque una vida pasada fue una pianista alemana? Y es ahí donde me surge la inquietud, ¿no? Y me recordé al gran poeta Antonio Cisneros, que en un libro hablaba de las inmensas preguntas celestes, ¿no? Y una de ellas era, ¿qué pasa cuando morimos? Y a lo largo de los años, ¿no?
Creo que yo me he respondido, ¿no? Regresamos, ¿no? Siempre regresamos, ¿no? Y me voy sin querer un experto en regresiones, ¿no? De hecho, hoy día en la mañana, hace unas 2, 3 horas, hice una regresión, ¿no? He aprendido a hacer regresiones a larga distancia, inclusive. Fue una regresión que yo he hecho acá en Lima, y un señor empresario que estaba en Charlotte, en North Carolina, en Carolina del Norte, y le hice una regresión. Gianfranco, qué terrible fue hoy día. ¿Por qué? Qué terrible fue hoy día. O sea, uno cree que cuando hace una regresión va a recordar que fue Nefertiti o Napoleón, ¿no? A veces pues, recordamos vidas normales, vidas miserables o vidas trágicas, ¿no? Lo que recordó este empresario fue que la pregunta que él me hacía era: mire, doctor Choi, yo soy una persona que soy muy exitosa, me dice. Soy muy exitosa, tengo muchas empresas, pero se me ha dado la oportunidad de meterme al mundo virtual, y con unos socios pakistaníes queremos hacer un podcast de educación empresarial, que estamos totalmente seguros que esto lo vamos a hacer a nivel mundial y va a ser un éxito y va a ser una fuente de dinero muy grande. Sin embargo, él me dice: no sé por qué no quiero hacer el podcast. ¿Pero qué es lo que pasa? Tengo miedo a hacerme público, me dice. Yo siempre he sido empresario, pero perfil bajo, y he hecho mucho dinero. Pero ahora que esto que me voy a mostrar al público, como soy yo o tú, que somos pues públicos, ¿no? Tengo miedo, me dice, y no sé por qué. ¿Usted puede averiguar por qué? Hicimos la regresión. Recordó año 1942, ciudad Bratislava, Checoslovaquia, siendo invadida por el ejército nazi. Él era un policía que trabajaba para la ciudad de Bratislava, y cuando hay esta invasión, le dicen al alcalde que colabore. Y y resulta que cuando llegaron a esa ciudad, había todo un sistema de corrupción en esa ciudad, propiciado por el alcalde. Mucha corrupción. Entonces lo que hizo el alcalde es negociar con los nazis para conservar sus privilegios. Le dijeron que no, se lo iban a cortar. Mira, los nazis dentro de todo quieren poner orden en esa ciudad. Entonces él pasa a la clandestinidad. Y él y su grupo. Y este señor, que en esa época se llamaba, un nombre alemán, no me acuerdo, se vuelve una especie de emisario secreto que mandaba información de un punto a otro de la ciudad. Algo así como un José Olaya. Claro. ¿No? Y él lo descubren. Uh-huh. Lo descubren. Entonces él tenía una carta dirigida al alcalde con información metida en su saco. Cuando lo meten a la cárcel, él rompe su saco, saca la carta y se la traga. Empieza a masticar la carta, se la traga. Y cuando después regresan, empiezan a hablar en alemán, y se da cuenta de algo terrible. Quien lo había entregado era su propia mujer. Wow. Y que él era un chivo expiatorio, era una víctima. En realidad, el alcalde había mandado 2 emisarios. Uno, él, para que lo capturen. Ya estaba previsto para que lo capturen y distraigan a los alemanes, y otro emisario por otro lado para llevar la carta. O sea, él lo iban a sacrificar. O sea, fue traicionado por su propia gente, por su mujer. Y él recuerda sus últimos minutos, y ahí donde él está en llanto. Este hombre que tú lo veías, un hombre totalmente ecuánime, un empresario norteamericano. Totalmente roto. Totalmente destrozado, empezó a llorar, ¿no? ¿Y por qué llora? Me dice, porque me están fusilando, me dice. 3 balazos aquí. Y él recuerda que el tercero, él cae y el tercero impacta en la pared y muere. Entonces, ya sé por qué no quiero hacer el podcast. Porque cuando uno es público se expone. Uh-huh. Y por eso era. Claro. Entonces, él dice, mejor me mantengo en anonimato. Y porque se dio cuenta de que no valía la pena sacrificarse por un político corrupto. No valía entregar la vida por la patria, ¿no? Lo que él debió hacer es agarrarse él a su mujer y a sus hijos e irse de Checoslovaquia. No lo hizo, creyó en su alcalde y terminó muerto. Probablemente muchas preguntas que nosotros tengamos en el presente ya hayan sido resueltas justamente en el pasado. Sí. Y el por eso de las regresiones ayuda de pronto a responder preguntas en las cuales
uno de repente se encuentra a la orilla de un dilema existencial que no sabe cómo resolver y el pasado trae las respuestas. Hay personas que podrían ser muy escépticas a esto y usted me Sí. decía justamente antes del programa, a mí con quien más me gusta Sí. discutir es con aquellas personas que no creen y que se resisten a cualquier tipo de argumento que yo pueda dar. Mi círculo más cercano de amigos Ujú. y mi propia familia, todos son escépticos. Y yo soy feliz al lado de ellos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estos temas, cuando uno los investiga y se involucra, en realidad son temas que a veces tienden a uno a hacerlo volar, ¿no? Hacerle perder el centro, el suelo. Entonces, constantemente, mi familia, mis hijas, mis amigos, son mi conexión a tierra. Ujú. ¿No? Y yo veo, ay, ¿por qué no crees? Le digo, ¿no? Entonces ellos me dan su punto de vista. Entonces esto me da a mí un equilibrio muy importante. Porque de fanáticos, de gente que se cree todo, estamos rodeados. Ujú. Pero de gente que conserve la ecuanimidad y la distancia y sobre todo que tenga un enfoque científico, que es lo que más me gusta, es para mí fascinante ver cómo ambas personas pueden tener diferentes o inclusive opiniones en las antípodas, ¿no? Con respecto a algo que para mí es evidente, ¿no? Que no estamos solos en el universo, que cuando morimos regresamos y que Dios existe. Dentro de su propia familia hay gente entonces que no Sí, cree. claro. Mis hijas, por ejemplo. ¿Y cómo enfrenta esa situación? Ah, muy bacán. Me encanta la polémica, la discusión. Yo tengo una hija que es de la Universidad de Lima, otro que es de la Católica. Entonces ya ellos tienen una visión, una versión. Entonces yo cuando salgo con ellas, para mí es delicioso, ¿no? O sea, hablar, porque a mis hijas les encanta hablar, discutir de política, de filosofía y todo eso. Entonces nos podemos discutir estos temas, ¿no? Yo les cuento y papá, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si no es así, es asá? Entonces, eso para mí es muy enriquecedor, ¿no? Porque no solamente es enfrascarse en una visión fantástica del mundo, sino a ver también el otro lado, ¿no? Claro que sí. Ahora, ellas han crecido escuchándote también en la radio. ¿Escuchaban tu programa ellas? Sí, escuchaban, pero curiosamente debe ser, yo creo, que la edad, ¿no? Y entonces ellos están en la época rebelde, ¿no? De marcar distancia del padre, ¿no? Ujú. También mucho creo que tiene que ver eso, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Extrañas la radio? Lo que pasa es que yo veo las cosas como etapas, Ujú. ¿no? Yo estuve 14 años en la radio y claro, cómo no voy a extrañar programas extraordinarios, ¿no? Y lo que a mí me alegra, ¿sabes lo que pasa, Gianfranco? Que yo siento que ya terminó esa etapa, que podrían venir etapas de repente mejores, pero que esa etapa que ya terminó, yo siento que se han vuelto inolvidables para miles de personas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Un programa que yo hice el 18 de julio del año 2010, en el que se llamó el programa de las 8 horas. En el que cubrimos minuto a minuto, segundo a segundo, un ataque paranormal. Y lo que sucedió esas 8 horas, porque fueron 8 horas de transmisión, francamente podría ser el argumento de una película de terror. Pero una cosa es que a ti te pase un encuentro con un fantasma, que veas un duende, y otra cosa es que tú solo compartas con miles de personas en tiempo real, en vivo, en directo. Eso es impagable. Porque lo que veíamos, lo que yo veía, bueno, yo escuchaba, porque yo estaba en la cabina, tenía un equipo que estaba de 6 personas que estaban recorriendo toda la casona del RIMAC, y todo lo que sucedía ahí fue alucinante, y todo era compartido en vivo a través de las redes, inclusive con miles de personas, ¿Y ¿no? cómo llegaron a ese caso? ¿Qué fue lo que sucedió en particular ahí? Ah, bueno, lo que sucedió fue de que ese día yo había pauteado hacer un programa sobre ovnis en Washington, digamos, ovnis de Estados Unidos, ¿no? Esa era la pauta. Y de repente a las 8:22 de la noche, mi programa empezaba a las 8 de la noche, y se iba hasta las 11, entra una llamada de una persona que decía que vivía en la calle Libertad, en el RIMAC, y que pedía ayuda por la radio, pedía ayuda porque los fantasmas estaban destruyéndole todo. Entonces yo me interesé, ¿qué pasa? Cuéntame, y decía que habían fantasmas que estaban incendiando las cortinas, estaban lanzando los televisores por los aires y así por el estilo. Entonces la suerte es que íbamos cubriendo, era un callejón, era una quinta. Entonces de eso no solamente él era el testigo, sino todos los vecinos que estaban aterrorizados de todo lo que pasaba. Había llegado un sacerdote y el sacerdote había salido le habían tirado tierra en los ojos, cosas por el estilo, ¿no? Una cosa alucinante. Y en ese momento es que se me ocurre llamar a mi equipo. Yo tenía un equipo de investigación en esa época, se llamaba Proyecto 33, pero ¿qué pasaba, Gianfranco? Era domingo en la noche, todo el mundo estaba en otra cosa, ¿no? Mi vidente estaba en el cine, mis otros amigos estaban en sus cosas, era domingo en la noche, entonces yo lancé la batiseñal, Ujú. una suerte de batiseñal, y le dije, por favor, todos a la calle Libertad en el RIMAC. Y ellos llegan justamente un cuarto para las 11. Mi programa terminaba a las 11 de la noche. Entonces, la suerte que yo converso con Jesús Miguel Calderón, que era
el gerente, digamos, el coordinador general de Radio Capital de esa época, y le digo, Jesús Miguel, ¿tú crees que haya la posibilidad? Porque en estos momentos estamos transmitiendo en vivo, en directo, esto que está alucinante, ¿no? Hay la posibilidad que mi programa termina a las 11, son 11:15, que me pueda quedar un poquito más. Anthony me dice, después de ti no hay nada, y vamos a pasar refritos. Entonces tú quédate hasta que esto termine. Muchas gracias, Jesús Miguel. Bueno, terminó a las 4 de la mañana. Fueron 8 horas de transmisión y francamente a mí me cambió la vida, a mi productor le cambió la vida, a mucha gente le cambió la vida. ¿Con qué te ¿no? encontraste cuando llegaste a la dirección? Lo que pasa es que yo nunca estuve ahí. O sea, a ti te Yo iban me reportando. yo me quedé en mi cabina. Ujú, Entonces, estas 6 personas me transmitían cada uno con su celular. ujú. Entonces yo decía, por ejemplo, ¿no? En este momento estamos con Rafael Facuste. Rafael, cuéntanos. Anthony, en este momento están tirando el televisor, esto que el otro. Muy bien, en este momento en el segundo piso está Flor Menéndez. Flor, doctor Choi, en este momento estamos teniendo en contacto con el fantasma. Cosas así, pero era simultáneo. Los 6 te iban hablando cosas. Y había una interacción con la gente. ¿Por qué? Porque dijeron, en este momento ellos están diciendo, dice la vidente Flor Menéndez, que nos quedemos solamente 12 personas. Este. Y había una chica que decía, no, yo también quiero quedarme. Y todo el mundo vio que a esa chica algo le alzó el cabello y la arrastró fuera de la casa. Y luego de eso, dijeron, necesitamos 12 velas para las 12 personas. Y en eso, un taxista que estaba escuchando el programa se acerca A la zona. a la zona, a la casa. Me dice, yo estaba escuchando el programa, tengo 3 velas. Pero son 3 y somos 12. ¿Cómo vamos a hacer? Y en ese momento, Gianfranco, de la pared surge una tijera. De la pared brotó una tijera. Allá, cortemos las velas. Ese tipo de cosas sin parar, ni sin libreto, o sea, sin pauta. Todo iba así de manera espontánea. Y todo terminó a las 3:33 de la mañana. Justo en la hora. La hora que llama la hora muerta. Claro. Cuando recibo un mensaje diciendo, Anthony, ellos ya quieren retirarse, pero quieren pedir perdón por todo el estropicio que han hecho, pero quieren que recen por ellos. Ellos quieren que... Entonces, bueno, entonces ustedes van a rezar. No. Y ellos me dicen que quieren que tú reces con ellos. Y yo la verdad de sacerdote y de pastor no tengo nada, ¿no? Pero dije, bueno, hagámoslo, ¿no? ¿Y qué rezamos? El Dios te salve María. Así que yo dije, ¿no? En mi mejor voz engolada. Bueno, queridos amigos, vamos a rezar en este momento. La gente que está en comas, la gente que está en Vía El Salvador, todos a rezar, ¿no? Y nos pusimos a rezar, ¿no? Y en ese momento se sintió una empatía, una unidad muy rara, ¿no? Muy extraña, una paz. Y en ese momento, me decía Anthony, decía la vidente, en este momento estamos viendo una luz que viene. Ellos están yendo a través de la luz. Entonces ahí aproveché el momento feeling. Bueno, queridos amigos, pensemos. Ellos ahí amaron, querieron a sus hijos, vivieron. Ahora digámosles adiós, ¿no? Y yo toda la mirada y mi productor estaba que lloraba. Era un momento muy intenso. Se armó todo una... Pero sin querer. Se dio las cosas y a través de miles de personas, ¿no? Y todo terminó a las 3:33, a las 4 de la mañana ya estábamos despidiéndonos, ¿no? Tremendo, Sí. tremendo lo que cuenta, o sea, porque claro, o sea, uno lo ve desde el otro lado y dice por ahí, esto puede haber sido Armani, Sí, eso, claro. y me imagino que comentarios así has recibido también bastante. También, pero curiosamente fueron pocos, ¿ah? Ujú, Porque la gente se dio cuenta de que en este evento participó muchísima gente, ujú. ¿no? Muchísima gente, Desde ¿no? el taxista que acercó las Todo, velas y todo. gente que comentaba desde Japón, hablando, ¿no? O sea, extraordinario programa, y querían más. Ujú. La gente quiere más, queríamos que quedamos hasta las 6 de la mañana. No, a las 6 de la mañana entraba Philly Butter, no podíamos. Entonces, y así fue. Pero entonces, esos tipos de momentos yo he vivido en la radio. Ujú. Entonces, ¿cómo no agradecer a, no sé si a Dios, a la casualidad, bueno, a los gerentes de RPP, que me permitieron tener esos 14 años de felicidad, ¿no? Yo sí creo que fue un fenómeno, o sea, porque taxista que yo cogía en ese tiempo, o sea, que yo me iba a un lado, a otro, estaba escuchando tu programa. Sí. Y encima, o sea, yo ni siquiera quería hablar porque los veía tan concentrados en la ruta que dije, Sí. el siguiente en el más allá soy yo de repente, porque van a chocar algo. Y no dije a propósito, no, pero que era un fenómeno bien interesante, ¿ah? Sí, y lo que me alegra, por eso que yo digo ya ese ciclo lo he cerrado, quizás pueda venir más adelante otra cosa, o qué sé yo, en RPP, no lo sé, que yo siento
fíjate, Gianfranco, que poco a poco Viaje a otra dimensión se está convirtiendo en una suerte de programa radial de culto, ¿no? Que cuando yo no esté, la gente va a seguir escuchándolo, ¿no? Todos los más de 14 años de programa, ¿no? Ahora, yo creo que no había un antecedente de un programa de este corte en señal abierta, ¿no? ¿O sí? En Cusco había un programa que inclusive duró hasta el año 2013, ¿no? Parecido a de ese corte. Luego, en la década del 60, había La Hora del Monje, los 70, había La Hora del Monje Loco. Había en, no sé, una radio capitalina. Y había segmentos en diferentes radios, ¿no? Que tenía un segmento de La Hora de Misterio, y así, ¿no? Pero algo que fuera mucho más estructurado, un programa que en lugar de mantenerse tantos años y con tanto público, no había. Pero era un solo de que la gente llamaba y contaba sus historias y usted ahí, o sea, aportaba sus cosas. ¿Cómo lidiaba con eso? Porque eran cientos de llamadas las que entraban. Lo que pasa es que yo entendí desde el principio que no era el programa de Anthony Choi. No era que yo dijera mis ideas, no era que dijera una suerte de doctrina Choi. No. La idea era que yo fuera un facilitador, un intermediario, que la gente, a la manera de Julio Ramón Ribeiro en La Palabra del Mudo, ¿no? Que le diera la voz a los que siempre habían estado callados. Entonces, eso es lo que yo decidí. Me di cuenta que había mucha gente que quería hablar, que nunca había tenido oportunidad de compartirlo, y esa era la oportunidad. Entonces, yo solamente dejaba conducía el programa, pero la estrella, en verdad, han sido los miles y miles de oyentes. Fueron 18.000 llamadas telefónicas, Gianfranco. 18.000. 18.000 llamadas telefónicas en 14 años, que la gente hablara. Entonces, yo me di cuenta que eso le daba una suerte de empoderamiento a la gente. La gente se sentía feliz. Y por otro lado, yo me di cuenta que había una suerte de hidalguía, de alguna manera de volverse más humanos, de tener la valentía de decir, bueno, yo lo viví, pues, ¿no? De que haya militares que contaran sus experiencias, que hayan pilotos comerciales que decían, bueno, la empresa me ha prohibido que hable, pero yo quiero contárselo al otro Choi. O catedrático de la universidad que me decía, bueno, yo soy antropólogo, pero yo he visto esto en una huaca. Y eso no me lo han enseñado en ningún sitio. Entonces, gente que no tenía una vía de cómo comunicar sus experiencias y que al contarlas sentían que se quitaba un gran peso de encima. Entonces, esta cosa hizo que se generase una especie de círculo virtuoso, de que más gente se animase a hablar. Y mira, han pasado tantos años y no para. La gente sigue. Yo tengo programas actualmente. Yo tengo una cuenta en YouTube, Anthony Choi Oficial. Tengo 2 programas, los martes y jueves a las 9 de la noche. Y la gente no para de contar historias. Ahora, claro, lo que uno le da la experiencia a través de tantos años es darse cuenta cuando hay personas que se están inventando, hay hasta mitómanos. Hay gente que simplemente sus 5 minutos de fama y hay gente confundida. Porque tú sabes que la percepción humana es falible. Entonces, pero muy aparte de eso, hay casos que son extraordinarios, que de una manera violentan de manera muy fuerte el concepto de realidad que tiene la academia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo detectas tú que alguien de pronto te está metiendo letra y dice, ya, esto es un tipo que simplemente quiso llamar para figurar? Mira, lo que pasa es que después de todo, hay como que las historias, por ejemplo, de la aparición de un duende, o por darte un ejemplo, siempre tienen un esquema de constantes, de puntos comunes, que siempre se dan. Y cuando hay alguien que no entra en ese esquema, por más que sea extraña la historia, es común que se prenda una señal. Y cuando es demasiado elaborado, cuando te da demasiados detalles, cuando tú sientes de que es alguien como que ha escrito algo y lo está contando, cuando por ahí se desliza una cierta sonrisita y dice, no, se está burlando, ¿no? Ahora, en los primeros años, claro que había gente que me podía engañar, sí, por supuesto, ¿no? Pero después yo cuando me descubría eso, yo los trataba de que cayeran en la venganza pública, ¿no? O sea, lo llamaba y que la gente le diga su vida, ¿no? O sea, más de una vez hiciste eso. Sí, claro, se lo merecen, por mentirnos. Lo peor que puede es la mentira, o sea, la única forma de llegar, claro, uno cree, la intención de uno es llegar a la verdad, claro, ¿no? Pero la verdad es como decía José Ingenieros, ¿no? Es un barco que está viviendo la estrella del sur. Nos da la dirección, la verdad. Pero sabemos en el fondo que es inalcanzable, ¿no? Ahora,
en torno a la verdad detrás del misterio, por ejemplo. Cuando nosotros pensamos en fantasmas, automáticamente lo asociamos hacia algo negativo. Cuando pensamos en fenómenos ufológicos, lo asociamos a algo negativo, ¿no? Sí. H.G. Wells, por ejemplo, en La Guerra de los Mundos, dice que los marcianos bajan justamente a darle al ser humano una medicina de su propia soberbia. ¿Qué tanto de cierto hay? ¿Hay un afán por manifestarse porque hay una situación no solucionada? ¿O cuál es la realidad? En ambos casos. O sea, yo siento que en el caso de los fantasmas simplemente son espíritus o que se manifiestan de alguna u otra manera, pero en el caso de los fenómenos ufológicos pueden ser tan diversos que uno no podría decir que necesariamente son malos, ¿no? No, lo que pasa es que es la percepción popular. Y la percepción popular se basa en estereotipos culturales. Son estereotipos simplemente, ¿no? Que te lo dan de repente desde la literatura gótica, por ejemplo, hasta las películas, ¿no? Entonces te dan un cierto perfil, pero que es simplemente estereotipos que se dan y cada uno tiene una determinada... Te doy un ejemplo. Cuando en el siglo XIX, a final del siglo XIX, hubo todo un boom del espiritismo, hubo un muy fuerte interés científico, fíjate, ¿no? Y luego ya con los años fue dándole, como tú dices, ese cierto tinte negativo, que de repente una búsqueda de investigación paranormal de esa época, con las hermanas Fox, por ejemplo, ahora se convierte pues quizás en una especie de paranoia satánica, ¿no? Y no es que los fenómenos paranormales, no es que los fenómenos sean buenos o malos, no, o sea, son simplemente, son. Y esta idea, por ejemplo, del típico alienígena cabezón, con ojos, ¿de dónde viene? Bueno, eso es lo que yo llamo el extraterrestre políticamente correcto, ¿no? Eso viene implantado por la cultura norteamericana, que como cultura hegemónica difunde todos esos estereotipos a nivel mundial. En realidad, si tú me preguntas ya desde el punto de vista de la ufología, si existe ese tipo de civilización, sí existe, ¿no? De hecho, lo llamamos greys o grises, ¿no? Estos seres 1,40 m, 1,30 m, cabezones, ojos almendrados, cuerpo raquítico, que se dedican a secuestrar humanos, lo que llamaba abducción, o que llamaba encuentro cercano del cuarto tipo, etcétera. Es un fenómeno muy interesante que puede ser abordado desde el punto de vista antropológico, sociológico, psicológico, social, etcétera, pero que en realidad más allá de eso es un fenómeno real. O sea, yo me atrevo a decir de que entre un 8 a 10% de la población, llámalo mundial, o si quieres en Lima, han sido abducidas, ¿no? O sea, es un fenómeno, es un problema social. En realidad, lo que pasa es que la gente, si todavía no llegamos a entender de que es un fenómeno real por todo el mundo, menos van a creer que nos están secuestrando. Pero todo apunta, Gianfranco, todo apunta que el ser humano no es el último eslabón de la cadena alimenticia. Así es simple, ¿no? O sea, nosotros comemos, pero también somos comidos. Y no solamente de manera física, sino también de manera espiritual. O sea, ¿hay comedores de almas? Sí la hay. Y hay muchas de las visiones religiosas que podemos tener a veces han sido implantadas. Cosa que de repente dentro del tenor de la conversación puede parecer audaz o digamos, de una manera desafiante. Bueno, pues, ahí lo tiene que decir. Me tocó a mí. Por ejemplo, usted menciona que a usted no le gustaría tanto encontrarse con un alienígena, sino que más bien le interesa más el misterio detrás de lo que ocurre. No es que le tenga miedo, fíjate, ¿ah? O sea, mucha gente me dice, oye, ¿no te da miedo hacer una investigación paranormal, meterte a la quinta Hering o encontrarte un extraterrestre? La verdad es que yo no pienso en eso. A mí, lo que pasa es que yo, de una manera, he trocado el miedo a lo desconocido, que es algo consustancial a la condición humana, por la fascinación por lo desconocido. Entonces, de una manera, me pliego a lo que dijo una vez Einstein, ¿no? Que la fascinación por lo desconocido es el motor de toda ciencia y arte verdadero. Quien no siente esa fascinación está con los ojos cerrados, está muerto. Entonces, eso es lo que yo siento, fascinación. Cuando hace poco recibí información de que en Iscosacín la gente vio una suerte de un animal que sobrevoló el poblado a 3 horas de Iscosacín y empezó a quemar. Y cuando yo le pregunto cómo es ese animal, y lo que me están describiendo es un dragón. Pero digo, bueno, un momentito, no estamos en la Europa medieval, estamos en la selva alta peruana, central, ¿no? Entonces, ¿qué diantres es lo que ellos han visto? ¿Qué es lo que han visto? Entonces, eso es lo que a mí me motiva. Entonces, no, Anthony, mejor no voy. Yo, si pudiese, por la agenda y todo eso, yo mañana mismo me voy al lugar a investigar.
¿Por qué señora, qué vio usted? Entonces, existe la posibilidad de que se hayan confundido, de que de repente la idiosincrasia selvática llena de mitos y leyendas haya influido en su visión, o es que en realidad sí vieron a un dragón. Entonces, ese dilema a mí me fascina investigar. Por eso que no tengo miedo. Casos raros con los que te hayas encontrado de ese tipo, por ejemplo, gente que haya dicho ver algún tipo de criatura y tú dices, bueno, vamos a investigar con qué nos encontramos. Bueno, por ejemplo, una cosa que a mí me parece una locura es que a lo largo del tiempo he encontrado casos de seres que son propios de la mitología griega, por ejemplo, ¿no? O sea, yo de niño era un fanático de la mitología griega y, por ejemplo, cuando en la cuadra 19 de la avenida Argentina, un vigilante ve a un ser que se podría considerar como una especie de gorgonia, ¿no es cierto? O sea, un ser con cabello de serpientes que lo paralizó, literalmente lo volvió piedra, piedra en el sentido de que se paralizó de miedo. Entonces digo, ¿qué pasó acá? O cuando en el límite entre Perú y Colombia, en la base de Cabo Pantoja, un destacamento militar fue atacado por un ser que no podría ser sino una arpía, o sea, un ave con cabeza de mujer. Pero caramba, eso es una leyenda del Peloponeso. ¿Qué diantre hace en plena Amazonía? O cuando en la cuadra 49 de la avenida Arequipa, en el estudio de un psiquiatra, un psicólogo muy conocido y además ateo, aparece un cinocéfalo, es un hombre con cabeza de perro. Entonces, bueno, ese es propio de la religión egipcia, ¿no? Anubis. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, es posible que haya ciertos elementos subjetivos que, como decía Jung, se repiten y simplemente uno los ve a un nivel de inconsciente colectivo histórico, o es que en realidad sí estos seres sí siempre han existido y en determinadas condiciones aparecen, ¿no? Y hay posibilidades de que uno manifieste su terror personificando ese terror en figuras que de pronto le producen miedo. También, claro que sí. Siempre el terror de una manera se interpreta y parte desde el punto de vista de la cosmovisión que tiene cada persona, ¿no? Es interesante cómo, por ejemplo, en el fenómeno ovni, en el siglo XIX veían máquinas que eran a vapor y con tornillitos, o sea, era la revolución industrial. Y como ahora no se ve eso, ahora se ven esferas de luz, o como en la China veían dragones, o como en Antiguo Perú se veían amarus. Entonces, es cierto, o sea, yo lo que creo que en muchos de estos fenómenos hay un ingrediente que es importante mencionar, que es la conciencia humana. Pareciera que la conciencia humana es como una suerte de filtro ante una fuente de información que es percibida por el ser humano, por su conciencia, y el resultado es lo que ellos ven. Pero eso también tiene consecuencias muy interesantes, porque significaría que muchas de las bases del esoterismo mundial se basan en eso, ¿no? Tú recuerdas en el Kybalión, escrito hace más de 5.000 años por Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, supuestamente un personaje que dicen que es de leyenda o no existió, identificado con el Mercurio romano. Él decía las 10 leyes que rigen los universos, y la ley primera decía que el universo es mental. Se podría ser que todos estos fenómenos son construidos por nuestra conciencia, pero eso no dejan de ser reales, es otro tipo de realidad. Uno de esos fenómenos, por ejemplo, hay un portal que está exactamente en una avenida muy transitada por varios vecinos de Lince, ¿no? Que es la avenida Canevaro. Sí, es una locura ese fenómeno. Es una locura por varias razones. La primera, porque hasta el momento yo que recorro internet para este motivo en particular, no hay un fenómeno parecido, ¿eh? Salvo que hablemos del Triángulo de las Bermudas, ¿no? En Centroamérica, o el Triángulo del Diablo en Japón. Pero que haya algo en pleno casco urbano, al costado donde pasa el Chama, es una cosa alucinante, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que pasa en ese portal para las personas que recién se están conectando y que no saben el contexto? ¿Qué es lo que pasa en Canevaro? Lo que pasa es que todo se inició también en el año 2010, que fue un año muy interesante, porque muchas cosas surgieron en ese año. Fue una llamada telefónica, ¿no? De una familia Rojas Gamonet de Chorrillos, que contó una experiencia. Era una señora que tenía unos 38 años, estaba caminando una tarde de febrero, verano, con sus 2 hijas de 8 y 5 años, por la cuadra 8 de Canevaro. Venían de visitar a unos familiares en Balconcillo, en La Victoria, y se regresaban a donde ellos vivían, en Lince. Cuando de pronto, estando en la cuadra 8 de Canevaro, desaparecieron los microbuseros, los micros, los vendedores ambulantes, todo desapareció. Lince desapareció. Y lo que ellos encontraron es una especie de un desierto,
un total silencio, un silencio sepulcral, con un cielo iridiscente, ¿cierto? No había plantas, no había seres humanos, no había animales, no había ruidos, total silencio, como te decía, y hacia el fondo veían una suerte de Manhattan, una suerte de edificio de rascacielos, pero inmenso. Me decían, ellos calculaban que puede ser 200, 300 pisos. Total, parecían de acero bruñido, de acero inoxidable. Algunas estructuras eran así, otras eran una especie de unos tanques gigantescos, con el tamaño de un estadio, con puntas, con púas por todos lados. O sea, no le encuentro la utilidad. ¿Qué será eso? Miraban eso y de repente una niña le dice a su mamá, ¿no? Mami, ¿dónde estamos? Y ella le dice, hija, sigue caminando. Y de repente reaparecieron en el lince, pero no en la cuadra 8, sino en la cuadra 11. A partir de la narración de esa historia, francamente descabellada, ante mi sorpresa, Gianfranco empezaron a llamar varias personas que dijeron lo mismo. Pero curiosamente no que estuvieran en el mismo punto, sino como que estuvieran en otro lado, pero siempre mirando el mismo paisaje, la misma realidad. Uh-huh. Y ahí es donde yo acuñé el tema de las puertas dimensionales del lince, pues, ¿no? Gracias. O sea, ¿ante qué probablemente se hayan estado enfrentando al ver este tipo de paisaje estrambótico e inusual? La verdad que parecía una pintura de Dalí, uh-huh. Surrealista, ¿no? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Pero hubo una llamada, un caso que yo investigué, que puso la cosa más perturbadora posible, ¿no? Fue tan perturbadora la situación que creo que de todos los casos que yo he investigado, este ha sido uno de los que yo creo que fue revelador y, como te digo, perturbador. Lo que pasa es que yo sí me pensé que las puertas dimensionales del lince llevaban a una suerte de viaje en el tiempo de repente, ¿no? De repente habían ido al pasado de Lima, porque hay que entender que Lima es una ciudad construida sobre el desierto, como el Cairo. Entonces yo pensé que de repente habían ido al pasado de Lima, y aunque era desierto, o de repente un viaje al futuro. O sea que hubo un futuro posapocalíptico, algo habrá pasado, de repente una apocalipsis zombie, o un virus que diezmó todo el mundo, o de repente ganó en Tarumala, cualquiera de esas formas, ¿no? Cualquiera de esas formas terribles que podría pasar en el Perú. Cualquiera de esos tipos de apocalipsis viables que podrían ocurrir. Que dieron ese resultado, ¿no? Entonces, y yo dije, está en el futuro. Uh-huh. Hizo también una visión del futuro. También pensé en la posibilidad que ese fuera un viaje a otro planeta, ¿no? El cielo era diferente, el desierto, no sé. O una hipótesis más desafiante, a otra dimensión. Hasta que llegó una historia de un empresario de la cuadra 5 de Canevaro que me puso la cosa mucho más complicada y más terrible, ¿no? Que fue que él me contó que un viernes por la tarde, saliendo ya del trabajo, él en la cuadra 5 trabajaba en una especie de imprenta. Entonces él había dejado su auto en una cochera en la cuadra 10 de Canevaro. En la cuadra 5 trabaja, en la cuadra 10. Y en el camino decidieron, como era viernes, tomarse unas cervecitas en la casa que le llaman la Casa del Caucau, uh-huh. Que es un restaurante típico que hay ahí en Canevaro. Comieron, brindaron, pero él me decía, doctor Choi, no crean que lo que yo voy a contar a continuación fue producto de beber, porque yo tenía mi sueldo, me habían pagado, yo tenía que refrescarme, pero no, quedarme borracho. Entonces lo que él cuenta, que él sale de la cuadra 5 de Canevaro, donde estaba la tía de la Casa del Caucau, y de repente quedan caminando y pasa lo que sigue pasa, ¿no? Empieza a picar las manos, a picar esta parte del rostro. Es como si alguien bajara el volumen a la realidad y van a ese extraño lugar, surrealista. Y él ve lo mismo que todos ven, ¿no? O sea, el cielo, el silencio, los edificios, todo. Pero él agregó algo adicional. Dice que volteó hacia otro lado, hacia el lado derecho donde él estaba, y miró hacia el lado como quien mira hacia la avenida Arequipa. Y vio la avenida Arequipa. Vio la avenida Arequipa, vio los edificios que estaban ahí, vio el tráfico, todo eso. Entonces él veía que como que la realidad, hasta cierto punto, era la realidad del INSE, 2024, digamos, y de aquí para adelante era otra cosa.
Tenía como una realidad fraccionada. Esto se me dio muchísimo la atención. Y él caminó un poco más con su amigo. Eso fue compartido con un amigo y de repente ya regresó a la realidad, llegó a su cochera y se fue, ¿no? Eso a mí me dio muchísimo la atención, ¿no? Entonces yo empecé a investigar un poco más y llegué a diseñadores web, arquitectos web, ¿no? Que hacen páginas web, que hacen juegos virtuales, etcétera. Entonces le conté esta situación y ellos me dijeron algo muy interesante. Me dijeron, oye, eso se parece a un videojuego. Me dice, ¿cómo? No entiendo. Claro, lo que pasa es que ellos dicen que cuando ellos construyen un videojuego, lo hacen por capas. Hacen una capa que es el suelo, ¿no? La tierra, el jardín. Etc. Otra capa que son los árboles, otra capa que son la gente, otra capa que son las aves, son capas, otra de los edificios, así. Y que a veces, cuando hay una falla en la programación o entra un virus, se fracciona eso y se mezcla una capa con otra. Doctor Choi, lo que usted me está contando es una visión como si fuera que alguien hubiera hecho un videojuego y se ha alterado y puedo ver pedazos de una cosa y de otra cosa. Entonces ahí donde me puse a pensar que de repente lo que se ve en en el tema de las puertas dimensionales del INSEE no son un viaje, no es necesariamente un viaje, sino que siempre hemos estado aquí. Ujú. Sino que, y ahí viene la pregunta, ¿la realidad es acaso un videojuego? Y si es así, es lo que se llamaría esto la Matrix, que somos imaginados, que somos soñados, como algún día dijo un cuentista chino. ¿Y quién es el soñador? ¿Y quién es el fabricante web? ¿Dios? ¿O alguien más fabrica todo esto? Y somos marionetas. Y inmediatamente todo me remitió a la cueva de Platón. Ujú. Chomsky, tendrían razón. Sería nuestra nueva Biblia. Ahora, ¿qué entendemos por el más allá, doctor? Algo que está después del más acá. No, bromas aparte, yo lo que creo que, a ver, yo lo veo de esta manera, ¿no? Ajá. Yo creo que la realidad es de ese tamaño. Ujú. Y nosotros nacemos, nuestra percepción nos permite ver así. Ujú. Hay personas que son los videntes, que nacen así, con una visión un poco más amplia. Y hay otros que mediante LSD, mediante la Huachuma o San Pedro, mediante la ayahuasca, pueden a veces una apertura de conciencia. Entonces yo creo que la verdadera realidad es inalcanzable para el ser humano. Ujú. Y entonces el ser humano necesita ciertas seguridades para seguir adelante. Es decir, este es el abajo, este es el arriba, este es la luz, esta es la oscuridad, este es lo bueno, este es lo malo, este es el diablo, este es Dios, este es ateo, este no es ateo. Y en realidad yo creo que simplemente son convenciones sociales, Ujú. culturales. Yo creo que la realidad es mucho más compleja. Yo creo que no existe ni el bien ni el mal. Simplemente existen. Y son realidades opuestas en la unidad de los opuestos, como decía el Kybalión. Ujú. Y que ambas son tan válidas y que coexisten. Son los dos, el bien y el mal son los ángulos de una misma moneda, pero son absolutamente necesarias. Yo creo que la única forma de poder entender la luz es haber tocado algún día la oscuridad. Camus, por ejemplo, en el mito de Sísifo decía, hay que vivir aceptando el absurdo, o sea, que nuestra existencia Ujú. consta de una serie de hechos aleatorios que no necesariamente tienen una concatenación. Ujú. Evidentemente se va a frustrar a aquel que trata de encontrarles una concatenación, pero hay que vivir aceptando el absurdo porque una vez que nuestra existencia llega al fin, todo lo que conocemos va a desaparecer. Ujú. ¿Puede que parte de ahí la obsesión del ser humano por Sí. buscar que hay más allá? Claro que sí. Yo creo que aceptar lo absurdo dentro de la vida es un ejercicio de higiene mental y existencial absolutamente necesario. Solamente, fíjate, hay una antigua historia de la China tradicional en la cual se habla que había una paja al viento y había un árbol muy fuerte. Y ese árbol, muy enraizado y muy fuerte, se burlaba de la paja al viento. Tú eres débil, vas de acuerdo como va el viento, mientras yo soy recio, fuerte y alto crezco. Bueno, vino un tifón de aquellos chinos y a la pajita al viento
simplemente la movía de un lado para otro, pero permaneció viva. El tronco, como me metió fuerte, recio, le ofreció resistencia al tifón, fue arrancado y derribado y se lo llevaron. ¿Por qué? Porque se adaptó a las circunstancias. Yo creo que la vida tiene elementos de seguridad, pero elementos de inseguridad. Tiene elementos que podemos prever, pero tiene un alto grado del azar, de la casualidad, del absurdo, del fantástico. Y yo creo que cuando los seres somos muy rígidos, si nos comportamos como ese roble recio, es que al final vamos a ser arrastrados por el tifón de la circunstancia, de lo que es la vida en realidad. Mientras que aquellos que analizamos con humildad, con apertura, con esa fascinación por lo desconocido, que miramos la realidad como mira una niña cuando primera vez ve una mariposa y dice, wow, esa capacidad de no perder el asombro, que de una manera volver a ser niños, yo creo que nos va a permitir gozar mejor la vida, ¿no? Quien goza con la posibilidad de las 5.000 personas que me acompañaron, a la posibilidad de que haya seres que están encima de nosotros sobrevolando, dicen, wow, es increíble, impresionante. No pasó nada, no vieron nada, pero igual se sintieron fascinados de comunicarse con otra gente que le contaron historias. Se creó una atmósfera en que había la posibilidad de que lo imposible se volviera posible. Ese solamente hecho de sentir de que eso puede pasar nos hace ser más seres humanos, fíjate. En algún momento vi el término no hay que perder jamás la mirada adánica del mundo, la capacidad de asombrarnos. Claro. Pese a que usted se ha enfrentado a fenómenos paranormales, ha visto una serie de fenómenos ufológicos, ¿qué es lo que todavía lo asombra al Dr. Choi? Cuando un día me vi reflejado en la pupila de la mujer amada. Eso fue para mí el más grande de los asombros. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto tiempo ya? Hace algún tiempo. Muy bien, muy bien. Respuesta enigmática para cerrar el programa. Dr. Choi, de verdad que le agradezco un montón el haber venido. Me hubiese encantado estar en la vigilia, unos cuantos problemas técnicos lo impidieron. ¿Se viene próximamente alguna otra vigilia? ¿Está planificado? Lo que estamos viendo es, bueno, tienes razón, mucha gente se quedó con las ganas de estar en la vigilia OVNI. Pienso yo que de repente hay una probabilidad que para Fiestas Patrias vayamos a Marcahuasi, que es otro lugar caliente, el tema OVNI, por ejemplo, y misterioso. Pero quiero contarte y compartir con todos tus seguidores. Adelante. Que sabemos que el Buen Librero tiene una creciente cantidad de seguidores. En primer lugar, invitarlos pues, a mi programa, ¿no? Tengo esta cuenta en YouTube, Anthony Choi Oficial. Tenemos programas los martes y jueves en vivo y en directo. Y luego invitarlos, como no, a lo que yo domino, un stand-up mystery. Es una especie de stand-up, pero de misterios. Se va a realizar el jueves 28 de marzo a las 9 de la noche en el local de Terraza, que es un restaurante muy bonito en Pueblo Libre. Y las entradas van a estar a la venta en joinas.com, que justamente vamos a hablar de todos estos temas. Pero como siempre me gusta a mí, en el tete-a-tete, el face-to-face, ¿no es cierto? En el que la gente nos reunimos, conversamos, me cuentan sus historias, yo les cuento las historias y todo con un buen trago y un rico sándwich. Así que los invito a este jueves 28 de marzo en el Terraza de Pueblo Libre, 9 de la noche, en este reencuentro con todos los seguidores y las entradas a la venta en joinas.com. Ofertón. Pack completo, o sea, su sándwich, su trago y de fondo una experiencia paranormal. Y el misterio. Ahí está. Qué mejor. Y se va a acompañar, y tienes buena compañía, mejor todavía. Y pueden verse reflejados en la pupila del ser amado. Además. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco. Este es el inicio de una nueva temporada del podcast. Así Parecía la película Casablanca. ¿Ah, sí? Claro. Cuando Humphrey Bogart con Ingrid Bergman, este es el inicio de una hermosa amistad. Y así va a ser, doctor, y así va a ser con todas y con todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal, pese a muchos con el mismo conductor. Chao, chao.